Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las historias que nos llegan desde Turquía nunca se apaga. Hoy tenemos un vídeo explosivo, de esos que van a dar mucho de copyright hablar. Porque el rumor se ha confirmado, la chispa ha vuelto a encenderse. Kerem y Hande, las estrellas que nos robaron el Corazu Superíndice 3N en Love is in the Air, han sido vistos juntos. Y no en un evento público, no. Hablamos de un encuentro secreto, unas fotografías que han corrido como la PU Superíndice 3 Lbora por las redes sociales y que, por supuesto, vamos a analizar al detalle. ¿Copyright significa esto? ¿Hay esperanza para los fans que aún más menos han con verlos juntos fuera de la pantalla? Rense porque vamos a sumergirnos en esta bomba. Pero antes de que empecemos con este chismecito jugoso, como siempre, les pido de favor que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Encontrar en las últimas noticias, los mejores análisis y toda la información Superíndice 3N sobre sus series turcas favoritas. Que no se lo piensen Moon S y únanse a nuestra gran familia. Y ahora vamos directo al grano con este salseo digno de una telenovela turca. Kerem y Hande. La pareja que hizo suspirar a millones con su cómica arrolladora en Love is in the Air. Una serie que, por cierto, sigue siendo un fenómeno Superíndice 3 global y que vamos a recordar con mucho cariño más menos o. Pero antes de entrar en detalle sobre el presunto reencuentro, hagamos un pequeño más menos o repaso de la serie que los unió Superíndice 3. Love is in the Air es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes más menos os que ve truncada su beca para estudiar en el extranjero. El responsable de esto es Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que empieza como un simple acuerdo poco a poco se va transformando en una relación Superíndice 3N real, llena de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. La serie pertenece al copyright nero de comedia romántica, pero tiene toques de drama que la hacen aún más adictiva. Los actores principales, como ya sabemos, son Hande Erupar Rafael, que interpreta a Eda, y Kerem Bürsin, que da vida a Serkan. Su cómica en pantalla era innegable, y eso se tradujo en un copyright sito rotundo a nivel mundial. La serie no solo conquistó Superíndice 3 Turquía, sino que se extendió Superíndice 3 por copyright rica Latina, Europa, Asia y hasta regiones de África, consolidándose como un verdadero fenómeno Superíndice 3 cultural. La FU Superíndice 3 mula de combinar humor, romance y personajes más menos hables, además del atractivo visual que brindaba la locación Superíndice 3N y la copyright tica cuidada, fueron claves para su copyright sito global. ¿Por qué copyright es tan relevante esta serie para entender el revuelo que han causado las fotos? Porque durante el rodaje, Hande y Kerem también copyright se enamoraron en la vida real. Su relación Superíndice 3N fue seguida muy de cerca por los fans, que celebraban cada gesto de cariño más menos o entre ellos. Desde publicaciones en redes sociales hasta entrevistas conjuntas, la pareja no escondió su amor, generando una ola de pasión Superíndice 3N y apoyo por parte de sus seguidores. Se convirtieron en un símbolo de amor verdadero, un cuento de hadas moderno que trascendió a la pantalla. Sin embargo, después copyright de un tiempo, la relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin, dejando a muchos con el corazu Superíndice 3N roto. La noticia de su separación Superíndice 3N fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos la personificación Superíndice 3N del amor perfecto. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en surgir, pero ambos actores se mantuvieron copyright ticos al respecto, pidiendo respeto por su privacidad. Y es donde entra en juego el elemento central de nuestro vídeo, las fotografías del presunto reencuentro. Se dice que fueron tomadas hace unos días en un lugar privado, lejos de las maras y los paparazzis. La ubicación Superíndice 3N exacta permanece en el misterio, alimentando aún la curiosidad de los fans. Se rumorea que podría ser una cabao más menos en las montau más menos as, un restaurante exclusivo con acceso reservado o incluso la casa de un amigo en común. El hecho de que se haya mantenido en secreto solo aún más menos además se intriga a la situación Superíndice 3N.
En las fotos se puede ver a Ande y Kerem conversando animadamente, riendo y compartiendo momentos culidos. Los gestos son sutiles pero reveladores, una mirada culida, una sonrisa espontánea, la cercanía física que denota confianza y complicidad. No hay besos ni abrazos apasionados, pero la cercanía entre ellos es evidente. Se percibe una conexión superíndice 3N genuina, una química que no se puede fingir. Ahora bien, ¿qué copyright podemos deducir de estas fotos? Podrán ser simplemente dos amigos que se reencuentran después copyright ese de un tiempo, recordando viejos tiempos y poniu copyright dose al dúa. Podrá tratarse de un proyecto profesional en común, una colaboración superíndice 3N que los vuelva a unir en la pantalla o de true, ese de ella. O como muchos fans sueu más menos han, podrá ser el inicio de una reconciliación superíndice 3N amorosa, una segunda oportunidad para revivir la llama que una vez los unió superíndice 3. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. El silencio de ambos actores solo alimenta las especulaciones y mantiene a los fans en vilo, esperando ansiosamente cualquier seu más menos al que confirme o desmienta el romance. Pero lo que es cierto es que estas fotos han reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y felicitaciones, como si la pareja ya hubiera confirmado su regreso. Los hashtags #Ande y Kerem juntos de nuevo y #Ande Kerem reencuentro se han convertido en tendencia mundial, inundando las plataformas con muestras de cariño más menos o y buenos deseos. La ilusión superíndice 3N es palpable y la expectación superíndice 3N es tú por las nubes. Los fans han creado fanfics, vídeos conmemorativos y montajes fotográficos, celebrando la posibilidad de que sus ídolos vuelvan a estar juntos. Dejando a un lado el chismecito rosa, es importante recordar que Ande y Kerem son dos actores talentosos que han logrado conquistar al público con su trabajo. Ambos han seguido adelante con sus carreras después copyright de Love is in the Air, y han cosechado nuevos condieresis copyright hitos. Su profesionalismo y dedicación superíndice 3N a su oficio son innegables, y han demostrado que su talento va muy de la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama. Por ejemplo, Ande ha protagonizado otras series como Azize y Bambae Kabiri, demostrando su versatilidad como actriz. Azize fue un drama istu superíndice 3 rico en el que Ande interpretó superíndice 3 a una joven valiente y decidida que luchaba por la justicia en un mundo lleno de intrigas y traiciones. La serie le permitió superíndice 3 mostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos, alejándose de los roles ligeros que ha interpretado anteriormente. Bambae Kabiri es una serie de suspense y romance en la que Ande interpreta a una fiscal con una personalidad compleja. La serie ha tenido buena recepción superíndice 3N y ha consolidado a Ande como una de las actrices importantes de Turquía. La serie explora temas como la identidad, la justicia y el amor en un contexto lleno de giros inesperados. El personaje de Ande es desafiante y le permite mostrar un lado diferente al que estamos acostumbrados a verla. Su elección superíndice 3N de proyectos demuestra su ambición superíndice 3N por crecer como actriz y explorar nuevos desafíos interpretativos. Por su parte, Kerem ha participado en proyectos como la película Eflatun y la serie Ya Yamayanlar, explorando diferentes facetas de su talento actoral. Eflatun es un drama romántico en el que Kerem interpreta superíndice 3 a un joven ciego que se enamora de una mujer que le enseña más menos a ver la belleza del mundo a trabu copyright de otros sentidos. La película le permitió superíndice 3 demostrar su sensibilidad y capacidad para transmitir emociones profundas sin necesidad de recurrir a la palabra. Ya Yamayanlar es una serie de fantasía y acción superíndice 3N en la que Kerem interpreta a un vampiro. La serie es diferente a lo que Kerem ha hecho antes y le ha permitido mostrar su lado oscuro e intenso. La producción superíndice 3N es ambiciosa y la historia es original, lo que ha atraído a un público joven y amante del copyright nero. Al igual que Ande, Kerem ha demostrado su interu copyright por diversificar su carrera y asumir roles que lo saquen de su zona de confort. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿creen que hay posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. ¿Son team Ande? ¿Creen que es mejor que cada uno siga su camino? Los leo con atención superíndice 3N. Me interesa saber qué copyright piensan sobre las fotografías,
QU Copyright creen que significan y si les gustaría verlos juntos nuevamente. Su opinión superíndice 3N es muy importante para Mu y me ayuda a crear contenido que les resulte interesante y relevante. Ahora, para seguir disfrutando de este universo de las series turcas, quiero recomendarles otras producciones que también Copyright N han dado mucho de QU Copyright hablar y que, de alguna manera, también Copyright N N relacionadas con el tema de las relaciones amorosas complejas y los reencuentros inesperados. Las series turcas tienen la capacidad de transportarnos a mundos llenos de pasión superíndice 3N, intriga y emoción superíndice 3N, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Una de ellas es AEK 101, una serie juvenil de Netflix que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan que su profesora favorita no sea expulsada del colegio. Para lograrlo, deciden emparejarla con el entrenador de baloncesto. A medida que avanzan en su plan, ellos mismos descubren el amor y la amistad. La serie aborda temas como la rebeldía, la madurez y la importancia de los lazos afectivos. Además de ese, cuenta con un elenco joven y talentoso que ha conquistado al público. La serie tuvo 2 temporadas y dejó superíndice 3 una huella imborrable en los fans. La serie destaca por su frescura y su capacidad para conectar con el público joven a través Copyright S de temas universales como el amor, la amistad y la búsqueda de la identidad. Otra serie que vale la pena mencionar es Fi, una producción superíndice 3N original de Internet que narra la historia de un famoso psico superíndice 3 logo que se obsesiona con una joven bailarina. La serie explora temas como la pasión superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y los límites de la moral. Fi destaca por su estilo visual innovador y su banda sonora envolvente. Además de ese, cuenta con actuaciones intensas y personajes complejos que atrapan al espectador desde el primer momento. La serie tuvo 2 temporadas y generó superíndice 3 un gran debate sobre sus temas controversiales. La serie se distingue por su audacia y su capacidad para abordar temas tabú y generar reflexión superíndice 3N en el espectador. Y por último, no podemos dejar de mencionar Erkenci Kuay, una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. La serie es ligera, divertida y llena de momentos en traumas menosables. Erkenci Kuay conquistó superíndice 3 al público con su química entre los protagonistas y sus paisajes espectaculares. La serie fue un con diéresis copyright sito internacional y catapultó superíndice 3 a la fama a sus actores principales, Demet Özdemir y Can Yaman. La serie es una opción superíndice 3N perfecta para aquellos que buscan una historia de amor sencilla y encantadora, con personajes carismáticos y situaciones divertidas. Estas son solo algunas recomendaciones para que sigan disfrutando de las series turcas. Recuerden que hay un mundo de historias por descubrir y que siempre encontrarán algo que les guste. Les invito a explorar diferentes copyright-neros, actores y productoras para ampliar su panorama y descubrir nuevas joyas de la televisión superíndice 3N turca. Y ahora para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este chismecito sobre Kerem y Ande y que hayan encontrado nuevas series para agregar a su lista. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles las últimas noticias y análisis de sus series turcas favoritas. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas, así que no duden en dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus comentarios me ayudan a entender sus intereses y a crear contenido que les resulte relevante y entretenido. Y antes de despedirme les pido un último favor, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Compartir el vídeo con sus amigos y familiares no solo me ayuda a llegar a muchas personas, sino que también Copyright N les permite a ellos descubrir este maravilloso mundo de las series turcas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.